Buenas tardes a todos. Vamos a presentar estas comunicaciones orales, enfermedad renal crónica. Soy Jesús Calviño. Habréis notado que me falta un comoderador, pero bueno, la SEN confía completamente en mí para que pueda moderar esto, o sea que espero que seáis comprensivos conmigo. Y tenemos 9 comunicaciones ahora magníficas. Un premio de la Sociedad Española de Nefrología, una de ellas, y todas de enfermedad renal crónica, tanto desde aspectos clínicos como de investigación básica, que creo que es también muy importante. La sesión son 90 minutos, tenéis 7 minutos por comunicación, más 2 minutos pues, para preguntas, comentarios de la sala. Por favor, os agradecería que os ajustarais al máximo al tiempo. Y nada más. En primer lugar, empezar con la primera comunicación premiada por la sociedad. Perspectivas sobre la adopción de recomendaciones para el manejo de la hipercalemia en España, análisis descriptivo nacional y multicéntrico. Presenta María García. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el premio. Estamos súper agradecidos. Para nosotros es un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo. Y hablo en plural porque esto lo presento yo, pero es un trabajo de todo el equipo del Departamento Médico de AstraZeneca en el área cardiovascular, renal y metabólica. Vale. Nuestros conflictos de intereses pues, son estos, ¿no? Que trabajamos en el Departamento Médico de AstraZeneca. Y en los próximos minutos vamos a hablar sobre hipercalemia. Y vamos a hablar de hipercalemia porque el manejo de la hipercalemia supone un reto para todos vosotros. Es un reto porque es una complicación muy prevalente en vuestros pacientes, os enfrentáis a ella todos los días. Es un reto porque os preocupa, aumenta la mortalidad, sobre todo en aquellos pacientes donde coexiste más de una comorbilidad, que también es muy frecuente en vuestros pacientes. Y además no se debe tratar como un hecho aislado porque la hipercalemia tiene un carácter recurrente y eso también añade dificultad en su manejo. Tiene un gran impacto asistencial, tanto en hospitalizaciones como visitas a urgencias, como incremento del gasto y además en muchas ocasiones el manejo tiene que ser conjunto por diferentes especialidades que eso todavía añade más dificultad a su manejo. Por todo ello, en el 2023 publicasteis en la revista de la SEN este documento de consenso para el abordaje de la hiperpotasemia. Este documento de consenso es en multisociedad, lo firman todas aquellas sociedades científicas que están implicadas en el manejo de la hipercalemia. Y en este contexto pensamos que podía ser interesante hacer una evaluación descriptiva sobre vuestra percepción en cuanto al grado de alineamiento a algunas de las recomendaciones del documento de consenso. Entonces, para ello hicimos una serie de reuniones, 27 reuniones en total, en el periodo entre noviembre del 23 y diciembre del 24. En estas reuniones hacíamos preguntas sobre el conocimiento y el manejo de la hipercalemia, basándonos siempre en las recomendaciones del documento de consenso. Al final pues, conseguimos involucrar a 308 profesionales, 122 fuisteis nefrólogos y 186 una categoría que hemos denominado especialistas en insuficiencia cardíaca, que es un conjunto entre cardiología, medicina internista y geriatría. Vamos a los resultados. En cuanto a conocimiento, la primera pregunta era sobre la definición de hipercalemia, sobre la clasificación, y preguntábamos si estabais de acuerdo en esta clasificación que propone la SCADIGO y que suscriben el documento de consenso. Y como veis, hay un elevado grado de alineamiento a esta clasificación, el 73,2%. No tanto así en cuanto a vuestra percepción sobre la recurrencia de la hipercalemia. Preguntábamos con qué frecuencia sucede un segundo episodio de hipercalemia y, como veis, a pesar de vuestra experiencia clínica, pues únicamente el 30,3% de los nefrólogos asistentes respondieron bien a esta pregunta. De alguna forma infraestimando, o sea, una percepción de que esta recurrencia no es tan habitual. En cuanto a preguntas de manejo, el documento de consenso sugiere no privar al paciente de tratamientos cardionefroprotectores y, si es necesario, antes de retirar esta medicación, utilizar un antihipercalemiante. Pues como veis,
el alineamiento, esta recomendación fue bastante bajo por ambas especialidades. En la mayoría de los clínicos y los nefrólogos asistentes, en el 74,3% de las ocasiones tendían a modificar o a reducir los inhibidores pese a las recomendaciones firmes del documento de consenso y de todas las guías internacionales. También en la recomendación de no retirar el agente antihipercalemiante al llegar a normocalemia, pues esta recomendación también tuvo un bajo grado de alineamiento, porque 4 de cada 5 nefrólogos retiraban los agentes quelantes de potasio tras la normalización del potasio. Seguimos con preguntas sobre manejo. Había una pregunta que decía, si modificas el tratamiento con inhibidores, ¿planificas, estableces un plan para su reintroducción o titulación? Y en este caso sí que tenemos que decir que había un compromiso firme con la optimización terapéutica. Casi el 80% de los nefrólogos asistentes decían que sí, que planificaban activamente esta reintroducción de los inhibidores, algo muy positivo. Y también había una elevada concienciación en cuanto a en el alta médica propongo iniciar un quelante de potasio para así poder tratar con dosis óptimas de inhibidores a estos pacientes. Pues también había una elevada concienciación alineada a las guías, ¿no?, de incluir un agente antihipercalemiante para controlar el potasio sin modificar tratamientos cardionefroprotectores. Preguntábamos también qué barreras os encontrabais a la hora de pautar estos nuevos antihipercalemiantes y no fueron los efectos adversos, no fue el precio y sí fue el esta principal barrera para vosotros en cuanto a pautar estos nuevos quelantes de potasio. Como os he comentado antes, estas reuniones las hicimos en todo el territorio nacional. Y os queríamos mostrar algunas de las diferencias en algunas de las preguntas. Solamente hemos incluido aquellas comunidades autónomas donde la N de nefrólogos asistentes era superior a 15. En cuanto al criterio que digo para la clasificación, quizá Madrid fue la comunidad donde el grado de alineamiento fue menor. En cuanto a no suspender el quelante tras normocalemia, pues veis que había un bajo alineamiento en esta recomendación, bastante homogéneo. Quizá Andalucía pues, presentó mejores resultados. Y en cuanto a no modificar el tratamiento con inhibidores, pues también hubo un bajo alineamiento, pero quizá Madrid fue donde mayor adopción hubo de esta recomendación. Y en cuanto a las conclusiones, aunque existe un alto conocimiento de las recomendaciones entre los nefrólogos, persisten áreas de mejora en su aplicación, particularmente en lo relativo al manejo de inhibidores y al uso de quelantes de potasio. Se observa un cambio progresivo hacia prácticas más alineadas con las guías, como la reintroducción y retitulación de inhibidores. Las diferencias observadas entre comunidades subrayan la importancia de estrategias más homogéneas, de protocolos, que garanticen una atención de calidad y el acceso equitativo a terapias innovadoras. Y pensamos que un abordaje más estandarizado permitirá optimizar la atención de los pacientes cardiorrenales y mejorar sus resultados clínicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Excelente. ¿Alguna pregunta entre el auditorio y el público? ¿Alguien que quiera lanzarse? Ayudar al moderador, que está solo. Bueno, María, yo te agradezco la presentación y la verdad daros la enhorabuena. Me sorprende, ¿no?, que aunque estemos aquí todos nefrólogos, ¿no?, que haya nefrólogos, el 25% solo no reducirían el inhibidor del sistema adenina-angiotensina. Yo cuando vi este dato en el abstract, ¿no?, me quedé un poco sobrecogido, ¿no?, porque digo, bueno, es que está un poco más que los internistas o que los geriatras, ¿no? Entonces eso es un poco... Y después, que una vez le pone uno la etiqueta de hiperpotasemia a un paciente por inhibidor por fármacos, ya no hay quien le introduzca los fármacos, ¿no? Y entonces eso creo que impacta mucho en pronóstico. ¿Tú crees que la baja utilización también de los quelantes es por el visado solo o hay algo más? ¿Las diferencias que hay entre comunidades autónomas es porque una comunidad autónoma
tiene más facilidad para un visado de un fármaco, como en este caso sería Lokelma u otro? O sea, ¿qué crees? Porque me llama la atención también la disparidad, ¿no? Porque todos somos nefrólogos, todos somos iguales. Entonces... A ver, es entrar en el terreno de la especulación, ¿no? Pero yo creo un poco por todo el análisis que hemos estado haciendo que son múltiples factores. A ver, hemos dicho que la hipercalemia aumenta la mortalidad. Si a ti te viene a la consulta un paciente y tiene hipercalemia, no te vas a quedar tranquilo si se va sin nada. Hasta ahora, irse con una resina era muy parecido a irse sin nada, porque el seguimiento terapéutico era muy bajo. Entonces, vencer esa inercia creo que es difícil. Que hay... Parece que se va mejorando, ¿no? Porque sí que tenía una adopción muy alta el hecho de después planificar una reintroducción, una retitulación. Yo pienso en positivo y creo que cada vez se va a ir venciendo más esta inercia. Pero bueno, supongo que serán múltiples factores y desde luego el visado no ayuda. Y es verdad que aunque el visado es igual a nivel nacional, sí que sabemos que hay comunidades autónomas que tienen más restricciones que otras, mucho más. Un poco lo que me toca a mí, porque he visto que Galicia prácticamente no sale ni en la foto, ¿no? O sea, porque creo que tenemos el visado más restrictivo o uno de los más restrictivos a nivel nacional, ¿no? Y entonces, bueno, también te venía por ahí la pregunta, ¿no? Y después también me llama la atención lo de la recomendación de no retirar el hipocalemiante una vez normalizado. Esto es muy de nefrólogo, ¿no? Ya lo tengo tal y ahora voy a hacerlo de otra manera para que no vuelva a tener hiperpotasemia, ¿no? Que es un poco, nosotros vemos muchas veces el quelante más, o el captor, ¿no? En este caso, más en la fase aguda y no tanto en el tratamiento crónico. Y ahí también puede tener que ver el hecho de que se necesite el visado, seguramente. Muy bien, pues muchas gracias, María. Gracias. Excelente. Bueno, y ahora pasamos a la segunda presentación, comunicación. Calmi R45, fórmula para predecir la presencia de calcificación vascular en la población. Presenta la doctora Sara Fernández de Oviedo. Adelante. Bueno, muchas gracias. La calcificación vascular es una alteración que se produce de manera fisiológica con el envejecimiento y se ve incrementada en enfermedades que conllevan un envejecimiento acelerado, como es la enfermedad renal crónica. El principal problema reside en que la presencia de calcificación vascular incrementa sustancialmente el riesgo de morbimortalidad general y cardiovascular, que ya de por sí es elevado en estos pacientes. Se detecta principalmente mediante técnicas de imagen. Existen una gran variedad actualmente y otras que están en desarrollo, pero la mayoría de ellas presentan una serie de limitaciones, siendo las más concretas las que aparecen aquí resaltadas, y es que no son específicas de calcificación vascular, no permiten un diagnóstico temprano y además presentan muchas de ellas cierto grado de invasividad, sobre todo aquellas que aportan radiación. Por ello, la búsqueda de biomarcadores que permitan detectar de manera específica la calcificación y subsanar toda esta serie de limitaciones sería de gran interés. En este sentido, los microARNs, estas pequeñas moléculas de ARN monocatenario no codificante que regulan la expresión génica a nivel posttranscripcional, podrían ser utilizadas como posibles biomarcadores de diagnóstico de enfermedades, entre ellas la calcificación vascular, sobre todo aquellos que se encuentran en fluidos como suero o orina, porque presentan una serie de ventajas, como las que se ven aquí abajo en la diapositiva. Y el microRNA 145 podría ser utilizado como un potencial biomarcador sérico de calcificación vascular, porque existen distintos estudios que han observado un descenso de este microRNA tanto en arterias calcificadas como en sueros procedentes de animales y humanos con calcificación vascular. Además, este microARN se ha descrito que está implicado en el mantenimiento del fenotipo contráctil de las células de músculo liso vascular, que son las células que forman parte de los vasos sanguíneos. Por ello, el objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar el papel del microRNA 145 o explorar el potencial de este microRNA como biomarcador sérico de calcificación vascular en población general y en pacientes con enfermedad renal crónica, con el objetivo de desarrollar un algoritmo o fórmula predictiva. Partimos de dos poblaciones de estudio. En primer lugar, una cohorte de población general, 223 individuos,
mayores de 50 años del estudio EVOS, que fue un estudio europeo que evaluó la osteoporosis vertebral, y por otra parte una cohorte de controles y pacientes con enfermedad renal crónica en distintos estadios. En ambos casos evaluamos la calcificación de la aorta abdominal mediante radiografía simple y los niveles del microRNA 145 en suero mediante PCR cuantitativa. En cuanto al estudio de población general, apenas observamos diferencias significativas entre ambos grupos calcificados y no en cuanto a bioquímica general, si bien decir que los individuos con calcificación vascular fueron mayoritariamente hombres de mayor edad y presentaron una tasa de filtrado glomerular estimado más baja. Estos individuos con calcificación presentaron niveles significativamente menores del microRNA 145 en suero. Entonces, a partir de aquí, intentamos desarrollar una fórmula, un modelo predictivo de calcificación vascular, partiendo como variable predictora el microRNA 145. Partimos de un modelo de regresión logística binaria que nos permite estimar la probabilidad de calcificación vascular o de presencia o no de calcificación vascular que puede tener un individuo en función de los niveles del microRNA. Con estas probabilidades desarrollamos una curva ROC que nos permita discriminar cuán buen biomarcador puede ser el microRNA, es decir, que nos permita saber estimar la presencia o no de calcificación vascular. Obtuvimos un área bajo la curva de 0,861. En biomedicina, un biomarcador con un área bajo la curva superior a 0,8 se considera que puede tener una buena capacidad predictiva. Lo siguiente, fuimos un paso más allá, intentamos realizar un modelo más complejo, añadiendo más variables predictoras. En este caso seleccionamos edad, sexo y fósforo sérico porque todas estas variables fueron significativas en modelos univariantes y además mejoraron o fueron significativas en un modelo de regresión logística en conjunto, y obtuvimos un área bajo la curva de 0,91 que es considerada un mejor biomarcador con capacidad predictiva. Comparando estadísticamente ambas curvas, vimos que había diferencias, por lo tanto la curva ROC del modelo completo se puede decir que puede predecir mejor la condición de calcificación vascular, y con ello obtuvimos esta fórmula con las 4 variables predictoras que nos permite estimar un valor de probabilidad de calcificación, presencia o ausencia, y la idea es poder aplicarlo a otras poblaciones. De aquí destacar la importancia del microRNA en el modelo. Si quitamos el microRNA sería esta curva marrón. La capacidad predictiva de la curva es significativamente menor, el área bajo la curva es significativamente menor. Pasando al estudio de controles y pacientes con enfermedad renal crónica, no observamos apenas diferencias entre los individuos con calcificación y sin calcificación en cuanto a bioquímica general. De nuevo, al igual que ocurría en los individuos de población general, observamos un descenso o menores niveles del microRNA 145 en suero en los individuos con calcificación, y haciendo la curva ROC con el microRNA 145, de nuevo observamos un área bajo la curva superior a 0,8, por lo tanto podríamos decir que en esta población también puede ser considerado el microRNA 145 un buen predictor de calcificación vascular. Por último, intentamos aplicar la fórmula que obtuvimos en el modelo de población general, que sería la curva roja. En esta población, la curva morada sería utilizando los parámetros o los coeficientes de la propia población, y aunque el área bajo la curva fue menor, sí que podemos decir que tiene cierta capacidad predictiva el modelo que obtuvimos el estudio de población general, por lo tanto podríamos pensar que podría ser utilizado en otras poblaciones, aunque se requiere más estudio. Con ello podemos concluir que los niveles séricos del microRNA 145 podrían considerarse como buen biomarcador predictivo de calcificación vascular, especialmente cuando se combinan con edad, sexo y fósforo sérico, mostrando una alta sensibilidad y especificidad y con potencial aplicabilidad en diversas poblaciones. Y nada, quería terminar agradeciendo al grupo de metabolismo óseo, vascular y enfermedades inflamatorias crónicas, y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, pues Sara, enhorabuena. ¿Alguna pregunta en el auditorio? ¿Ya?
¿Ahora? Vale. Enhorabuena, Sara. Tenía una curiosidad. La disminución de este MIR, ¿en qué está implicado? O sea, ¿qué puede regular este MIR para poderlo sacar un poco de que pueda ir asociado a la patología o que sea causante de la patología? Y si sabéis si hay estudios o en modelos experimentales donde tener noqueado este MIR, si realmente provoca esa calcificación, para realmente saber que es provocador de la enfermedad y no acompañamiento de. Muchas gracias. A ver, nosotros creemos que puede ser un causante en este caso de la calcificación vascular. Hay estudios in vitro en el que se ve que el descenso de este microRNA, por ejemplo, en las células muscular vascular o en el caso de animales o en arterias o incluso en estudios en humanos, es previo al desarrollo de la calcificación vascular. Que pueda haber presencia de calcificación vascular y que también se produzca un descenso en el microRNA puede ser, pero tanto en estudios in vitro como en modelos in vivo, tanto en animales, y en caso de estudios utilizando, por ejemplo, arterias humanas, sí que hay, sobre todo en los modelos animales, descenso en el microRNA antes de observar la calcificación per se. Entonces, eso es la idea. Nada, a ti. Bueno, pues enhorabuena, Sara. Cada vez hay más modelos de fórmulas de inteligencia artificial y creo que nos tenemos que acostumbrar a esto. Y enhorabuena y te animo a seguir en esta línea y que el año que viene nos presentes un modelo aún mejor. Gracias. Pues ahora vamos con la siguiente comunicación. Hiperpotasemia en práctica nefrológica habitual, estudio cama renal, segunda fase. Presenta la doctora Uxi Bajo del Hospital de la Princesa. Adelante, Uxi. Buenas tardes. Este trabajo se ha hecho en colaboración con CSL Vifor. La hipercalemia es una complicación frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica, ya que el riñón está implicado en la eliminación de este elemento. Y el uso de fármacos cardiorrenoprotectores va a afectar también a la eliminación del potasio, con lo cual es más frecuente que aparezcan complicaciones en los pacientes con enfermedad renal crónica. El objetivo de este estudio es conocer cómo es la práctica clínica habitual en una consulta de nefrología ante la presencia de hiperpotasemia durante un periodo de seguimiento de 2 años y el tratamiento que se ha aplicado al aparecer esta complicación, analizando cuál es la actitud terapéutica en pacientes con enfermedad renal crónica y considerando la hiperpotasemia unos niveles de potasio por encima de 5.5, que es un poco diferente a lo que las nuevas guías actualmente recomiendan. El estudio tiene 2 fases. Una primera fase que ya se presentó inicialmente, en la que participaron finalmente 15 hospitales de la Comunidad de Madrid y algunas áreas alrededor de la comunidad, que incluyó un total de 429 pacientes y finalmente se analizaron 421 en el que se vio la incidencia de hiperpotasemia. Y en esta segunda fase hicimos un seguimiento de cómo se habían comportado en estos pacientes y se incluyeron finalmente en el estudio que les voy a presentar un total de 406 pacientes. Es un estudio observacional, longitudinal y multicéntrico, que se incluyó, como les dije, 406 pacientes y recogieron diversos datos analíticos, clínicos, de tratamiento, así como la aparición de eventos renales, cardiovasculares y la mortalidad. Como podemos ver, hubo un porcentaje elevado de pacientes que tuvieron una recaída, al menos una recaída de la hiperpotasemia, el 43.8%. Y también hubo varios pacientes que tuvieron una segunda recaída, el 16,5%, una tercera e incluso una cuarta recaída, en este caso solamente un 1,5% de los pacientes. Como vemos, no es una cosa rara el que los pacientes vuelvan a tener nuevos episodios de hipercalemia.
Aquí vemos un poco las características de los pacientes, comparando a aquellos que tuvieron recaídas con los que no la tuvieron, y sobre todo es destacar los factores que más influyeron en las recaídas fueron la presencia de un grado mayor de enfermedad renal crónica o un filtrado glomerular más bajo y la presencia de hiperalbuminuria. Aquí vemos un poco cómo fueron las recaídas en los pacientes. Vemos el evento principal, que todos los pacientes tuvieron la hipercalemia, cómo hubo una primera recaída en tono amarillo en el 43% y luego cómo fueron recayendo posteriormente, ¿no? Con una segunda recaída hubo un 37,7% de los pacientes que volvieron a recaer, un 28,4% una tercera y una cuarta un 31,6%. Y en azul vemos la mortalidad en los distintos grupos de pacientes. Si vemos la evolución del filtrado glomerular, según el número de recaídas, podemos ver en la parte de arriba como aquellos pacientes que no tuvieron recidiva, el filtrado glomerular se mantuvo estable, sin diferencias significativas. Sin embargo, en los pacientes que tuvieron 1, 2, 3 o 4 recaídas, hubo una caída del filtrado glomerular que fue estadísticamente significativo. Y en esta otra gráfica vemos cómo es la pendiente de la caída. Y vemos que en aquellos pacientes sin recaídas la pendiente de la caída del filtrado glomerular fue 0,8 mililitros por minuto año, mientras que en los pacientes de las recaídas fueron todas negativas, menos 2,2, menos 3,1, menos 2,8 y menos 3,3 mililitros minuto año. O sea, vemos como en todos los pacientes hubo una recaída importante, estadísticamente significativa. Y vemos como aquellos pacientes que más recayeron fueron aquellos que tenían un filtrado basal por debajo de 30. En ellos, además, hubo un mayor número y una mayor tasa de recaídas de la hiperpotasemia. En relación con los eventos, es de destacar el número de ingresos posterior a la hipercalemia, que aunque no fue estadísticamente significativo, fue mayor en aquellos pacientes que tuvieron recaídas, siendo la edad y el filtrado glomerular los factores que se relacionaron más con ello. En relación con los fallecidos, hubo un 14,5% de pacientes que fallecieron durante el periodo de seguimiento medio, que fue de 1,6 años, siendo estadísticamente significativo entre aquellos que recayeron y no. Sin embargo, en las curvas de supervivencia vimos que no había diferencias significativas. En relación con el inicio de tratamiento renal sustitutivo, vimos que hubo pocos pacientes que lo iniciaron, apenas fueron 7 pacientes, y no hubo diferencias significativas entre aquellos que recayeron y en los que no hubo un episodio de recaída de la hipercalemia. En relación con los tratamientos, aquí podemos observar cuál fue el tratamiento de la hipercalemia antes y después del evento. O sea, que fue lo que prescribimos. Pues hubo un aumento importante de prescripción de una dieta baja en potasio. Hubo también un incremento en la prescripción de bicarbonato sódico. Las resinas sufrieron un incremento muy pequeño, prácticamente fue similar. Y hubo un aumento también en el uso de quelantes, tanto el circonio como el patiromer. Y en relación con otro tipo de fármacos, aquí vemos los IECAS y los ARA2, que sufrieron algunas pequeñas diferencias. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide hubo un pequeño descenso, y los betabloqueantes, los diuréticos, las tiacidas no hubo muchas diferencias. Sí hubo una disminución significativa en el porcentaje de pacientes que utilizaron metformina, probablemente en relación con la caída del filtrado glomerular. En relación con el uso de los fármacos cardiorrenoprotectores, pues lo que se vio es que aquellos pacientes que mantuvieron el tratamiento con IECA o ARA2 tuvieron menos porcentaje de fallecimiento y de entrada en diálisis, y lo mismo pasó con aquellos pacientes que utilizaban ISGLT2. En relación con el uso de los quelantes del potasio, pues vimos cómo el patiromer hubo, en relación basalmente frente al final, una pequeña reducción en su uso y un incremento mayor en el uso de Lokelma.
Aquí vemos cómo fue la evolución en relación con las diferentes recaídas. En la parte de abajo, el Beltase, hubo un pequeño aumento y luego un pequeño cambio, y el uso del Lokelma, que fue el que más aumentó, aunque no hubo diferencias en los efectos relacionados con uno u otro fármaco. Y en conclusión, pues podemos decir que la tasa de recidiva de la hiperpotasemia en nuestro medio es alta, se acerca casi al 50% de los pacientes que analizamos, que el mayor condicionante en la recidiva es la tasa de filtrado glomerular, sobre todo aquellos pacientes con un filtrado por debajo de 30 fueron los que más recidivaron, que hubo un mayor porcentaje de ingresos en los pacientes que tuvieron recidivas, y aunque no fue significativo, y se relacionó sobre todo con la caída del filtrado y con la edad de los pacientes, que el uso de fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona y de ISGLT2 se asoció con una menor mortalidad y menor entrada en tratamiento renal sustitutivo, y que existe un mayor uso del circonio que del patiromer, tanto en el primer episodio de hipercalemia como en los episodios sucesivos, aunque no hubo diferencias en el porcentaje de recidiva ni de eventos adversos entre ambos fármacos. Muchas gracias. Gracias, Susi. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, enhorabuena, Usi. A mí me llama la atención una cosa de tu trabajo, ¿no? Que recaen independientemente del potasio que tenían previo, ¿no? Eso creo que es muy importante, porque a veces nos basamos en este paciente tiene mucho potasio, no le voy a poner no sé qué, y sin embargo recaen independientemente. O sea, el grupo que recae tiene el mismo nivel de potasio que el grupo que no recae, ¿no? Yo creo que lo que es muy importante es alguna cosa que se ha comentado, yo creo que anteriormente también, es que cuando tienes una hiperpotasemia tienes que estar atento porque el paciente probablemente va a recaer, sobre todo si tiene un filtrado un poco más bajo, y estar atento a no retirar, por un lado, los fármacos cardiorrenoprotectores que hemos visto que su retirada se asocia con una mayor mortalidad y mayor entrada en diálisis, y mantener pues, otras medidas para conseguir que el paciente no tenga recidiva y no tenga riesgo de hiperpotasemia. Bueno, pues si no hay más preguntas, muy bien, Uchi. Pasamos a la siguiente comunicación. microRNA 133B como posible biomarcador de tratamiento, me lo han quitado, de fragilidad ósea en respuesta al tratamiento con activadores del receptor de vitamina D en un modelo murino de enfermedad renal crónica. Presenta la doctora González. Adelante, Nerea. Bueno, muchas gracias. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Y, bueno, como saben, la enfermedad renal crónica es una condición caracterizada por la pérdida progresiva de la función renal. Pero sus efectos no se limitan únicamente al riñón, también provoca alteraciones a nivel cardiovascular y óseo, y en estas últimas nos centraremos en el día de hoy. Uno de los tratamientos más habituales para el control de las alteraciones del metabolismo óseo y mineral en la enfermedad renal crónica es el uso de activadores del receptor de la vitamina D o VDRAs, como son el calcitriol y el paricalcitol. Por otro lado, la identificación de biomarcadores no invasivos que sean accesibles mediante técnicas sencillas para la prevención de la aparición de fracturas por fragilidad ósea en el enfermo renal podría representar una herramienta de gran valor. En este contexto tenemos que hablar de los microRNAs o MIRs, que son pequeñas moléculas de ARN no codificante que poseen un papel esencial en la regulación génica y que se han propuesto como biomarcadores prometedores debido a sus ventajas, entre las que se encuentran su gran estabilidad en fluidos biológicos, tanto libres como unidos a proteínas, su fácil detección en muestras de fluidos también biológicos mediante técnicas sencillas y su alta especificidad. Por todo ello, la investigación de perfiles específicos de MIRS aplicado a esta prevención de la aparición de fracturas por fragilidad ósea en el enfermo renal podría abrir el camino al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para el manejo de la osteoporosis asociada a la enfermedad renal. En este caso, nosotros nos hemos centrado en el MIR 133B, el que se había visto que estaba asociado a la inhibición de la diferenciación osteogénica.
Y teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo de este estudio sería analizar cómo varían los niveles del MIR 133B con los cambios en la densidad mineral ósea o DMO en ratas urémicas tratadas con activadores del receptor de la vitamina D. Para este estudio se utilizaron ratas Wistar macho de 3 meses de edad a las que se les indujo la insuficiencia renal mediante una nefrectomía 7/8, en la que consistió en la extirpación del riñón derecho, así como de la sección del polo superior e inferior del izquierdo junto con el tercio externo del parénquima renal, dejando únicamente un cuarto de riñón, como podemos observar. Estos animales se dividieron en 3 grupos, los cuales fueron el grupo al que solo se le administró el vehículo, el grupo al que se le administró el calcitriol y el grupo al que se le administró el paricalcitol, siendo las dosis de estos 2 últimos equivalentes para la supresión de la PTH. El tratamiento duró 4 semanas, se administró 5 veces por semana, tras lo que se sacrificaron a los animales. Cabe mencionar que se utilizó un grupo SAM como referencia y tras ello se realizaron determinaciones bioquímicas en suero, se estudiaron los niveles de expresión génica del receptor de la vitamina D en el riñón, se evaluó la densidad mineral ósea en tibia a nivel proximal y total y se estudiaron los niveles del MIR 133B tanto en tibia como en suero. En cuanto a los marcadores bioquímicos, en los animales que habían sufrido la nefrectomía se observó un descenso significativo del aclaramiento de creatinina, confirmando así la instauración de la insuficiencia renal, validando por tanto el modelo experimental. Por otro lado, pese a haber administrado dosis bajas tanto de calcitriol como de paricalcitol, se observó un aumento significativo de los niveles de calcio sérico en estos animales. Por último, como era de esperar, en los animales a los que se les había administrado tanto el calcitriol como el paricalcitol, se observó un descenso significativo de los niveles de PTH séricos respecto al grupo al que solo se le había administrado el vehículo, así como un aumento significativo de los niveles séricos del FGF23. Por otro lado, en cuanto a los niveles de expresión génica del receptor de la vitamina D a nivel renal, se observó un descenso significativo de la expresión génica de este receptor en el caso del grupo al que solo se le había administrado el vehículo respecto al resto de grupos, hecho que está relacionado con estas condiciones urémicas y que parece estar parcialmente prevenido por este tratamiento con los VDRAs. Por otro lado, en cuanto al estudio de los niveles del MIR 133B en tibia, se observó en este mismo grupo al que solo se le había administrado el vehículo un aumento significativo de estos niveles, mientras que en el caso de los grupos a los que se les había administrado el calcitriol y el paricalcitol, se observaron niveles intermedios entre este grupo de referencia y el grupo placebo, por lo que parece prevenir parcialmente estos niveles altos que podrían estar provocados por las condiciones urémicas. En cuanto a los niveles séricos del MIR 133B, en este grupo al que solo se le había administrado el vehículo, también se observó la misma tendencia. Por último, en cuanto a la densidad mineral ósea, tanto en tibia proximal como total, se observó un descenso significativo en el caso de este grupo al que solo se le había administrado el vehículo respecto al resto de grupos, lo que podría estar relacionado con estos altos niveles del MIR 133B que habíamos observado. Esto se confirmó con las correlaciones entre el MIR 133B en suero y la densidad mineral ósea en tibia proximal y total, tendencia similar al caso de las correlaciones entre el MIR 133B en hueso y la densidad mineral ósea tanto en tibia proximal como total. Por último, para concluir, podríamos sacar que el tratamiento con los activadores del receptor de la vitamina D controló el hiperparatiroidismo secundario y preservó la densidad mineral ósea tanto en hueso trabecular como cortical, a pesar de un marcado efecto hipercalcemiante, que la preservación de la densidad mineral ósea por el tratamiento con activadores del receptor de la vitamina D se correlacionó con el mantenimiento de los niveles séricos del MIR 133B en niveles similares al del grupo SAM y que estos hallazgos sugieren que el MIR 133B podría ser un biomarcador prometedor para monitorizar la efectividad de los tratamientos dirigidos a prevenir la pérdida ósea, complicación frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica que contribuye significativamente al deterioro de su calidad de vida. Y bueno, quería agradecer para acabar al Laboratorio de Metabolismo Óseo-Vascular y Enfermedades Inflamatorias Crónicas del ISPA y muchas gracias a todos. Enhorabuena, Nerea, te has ajustado excelentemente al tiempo. ¿Alguna pregunta en la sala? Enhorabuena, Nerea. A ver, tengo una duda.
No sé si en estos animales habéis analizado algo en relación con la calcificación vascular o a nivel cardíaco, porque podemos estar mejorando por un lado toda la parte, digamos, de degeneración ósea, pero al tener esa elevación además incrementada más allá de las ratas con nefrectomía, esos niveles de FGF23, podríamos estar fastidiando otras cosas como la calcificación vascular o relacionado, por ejemplo, con cosas de hipertrofia. No sé si habéis mirado algo de esto. Sí, o sea, pese a haber observado niveles altos del calcio sérico, no observamos calcificación vascular en estas ratas. Sí. Bueno, pues no me resisto a hacerte una pregunta. Al final son dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado mineralizas, por el otro lado calcificas, ¿no? Es un poco eso. Y no siendo de investigación, pero me llama la atención, ¿no?, que el paricalcitol tenga exactamente el mismo efecto hipercalcemiante que el calcitriol, cuando llevo oído toda la vida de que el paricalcitol calcificaba menos, elevaba menos el fósforo. Es un modelo animal, lógicamente. ¿Tienes alguna explicación? Sí que es verdad que en todos los modelos experimentales que hemos hecho en el laboratorio a los que se les ha administrado paricalcitol, ha tenido estos efectos hipercalcemiantes, que sabemos que a otros grupos de investigación les ha pasado lo mismo. Y bueno, lo único se podría aplicar en vez de una dosis 1,3, una dosis 1,2. Pero siempre hay ese efecto hipercalcemiante, por lo menos en los modelos de rata en condiciones urémicas. Habrá que pensar que los humanos somos diferentes. Sí. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena. Ahora la siguiente comunicación es importancia de una unidad cardiorenal en el manejo global del síndrome cardiorenal. Como os habréis dado cuenta, no es Paula, es María Márquez del Hospital Puerta de Hierro. Muchas gracias. Bueno, no tengo ningún conflicto en este tema. Y bueno, yo creo que como muchos conocéis, en el 2021 montamos nuestra unidad cardiorrenal y ya contamos la experiencia después del primer año en el Congreso de Granada. Y bueno, pues vengo aquí a presentar un poco los resultados de 5 años. Este es el diseño del proceso asistencial que diseñamos, es decir, son pacientes que provienen de la unidad de insuficiencia cardíaca o de las consultas de insuficiencia cardíaca y de las consultas externas de enfermedad renal crónica. Entran en un proceso en la unidad cardiorrenal donde, digamos, que reestudiamos los diagnósticos tanto renal como cardíaco para ver un poco qué tipo de lagunas hay. Una vez, digamos, finalizado el estudio, hacemos una estrategia de tratamiento diseñada, por un lado, para optimizar tratamiento cardio-nefroprotector y también pensamos un poco en si el paciente es candidato o no a tratamiento renal sustitutivo si llega el momento. Y una vez que el paciente está estabilizado y que no requiere más ajustes de medicación, diseñamos también la salida del proceso pues, bueno, a las consultas de nefro y cardio, que es lo más frecuente, o a diálisis cuando los pacientes entran en diálisis, o, bueno, por supuesto, a éxitos o paliativos cuando a veces la situación acaba así. Después de 5 años quisimos volver a analizar esos resultados para ver si los resultados que habíamos obtenido el primer año se mantenían cuando estos pacientes que tienen mucha comorbilidad pasaba el tiempo. Es un estudio observacional, longitudinal unicéntrico, sobre el Puerta de Hierro. Los criterios de inclusión son los de la unidad cardiorrenal, que ahora os recordaré. Recogimos los datos de laboratorio fundamentalmente centrados en evolución de los marcadores de función renal, los marcadores de congestión y también la anemia, la ferropenia, bueno, las comorbilidades de la enfermedad renal. Y hicimos un análisis de reingresos, mortalidad y bueno, pues hicimos un poco la estimación de cómo había sido la evolución tanto desde el punto de vista cardiológico como renal de estos pacientes. Estos son los criterios de inclusión. Los pacientes a los que dirigimos la unidad cardiorrenal son pacientes con filtrados por debajo de 30 o por encima de 30, entre 30 y 45 con albuminuria. Pacientes que tienen resistencia a diuréticos a pesar de tener filtrados un poco mejores, aunque la definición de resistencia a diuréticos es un poco, digamos, dispersa en la literatura. Habitualmente son pacientes que tienen bastante más dosis de furosemida, como vemos a continuación, y deterioro de función renal de causa desconocida durante el inicio del tratamiento depletivo.
En su momento excluimos a los trasplantes renales y a pacientes que estuvieran en diálisis, aunque ahora sí que los estamos también incluyendo, y excluimos trasplante cardíaco porque se ven en otra unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y tampoco entran directamente desde primaria, aunque los pacientes que vienen derivados de primaria los vemos en nuestra consulta primero y si son candidatos entran en el proceso. Bueno, durante estos 5 años hemos valorado 386 pacientes, de los cuales valoramos para eventos a 260 que tenían por lo menos más de 2 visitas, porque hay pacientes que se ven una vez, se ajustan, se ven que no hay nada más que hacer con ellos y se dan de alta. De estos pacientes 260 que hemos analizado, 74% son varones. Como ven, la edad media bastante avanzada, 76 años. Porcentaje muy alto de diabetes, de dislipemia, de hipertensión, de pacientes con fibrilación auricular. Y esa es la FEBI media. Como ven, tenemos un porcentaje de preservada que es casi la mitad, 41%, y el resto se divide entre reducida 35% y moderadamente reducida, que es una clasificación que ahora obligan a hacer los cardiólogos, que es un poco un cajón desastre que desde todos los puntos de vista se comporta de forma intermedia entre la reducida y la preservada. Un seguimiento medio de los pacientes en torno a 1,6 años, pero hay algunos que tenemos seguimientos más largos de 5 años. Causa de la insuficiencia cardíaca fundamentalmente isquémica, aunque luego hay una mezcla de todo. Valvular es una causa muy importante de resistencia a diuréticos. Desde el punto de vista de la etiología renal, fundamentalmente diabético, seguido de congestiva, que probablemente es lo que corresponde a esto del síndrome cardiorrenal tipo 2, es decir, causa de fundamentalmente insuficiencia cardíaca que provoca deterioro de función renal. Y luego, pues como ven, una gran mezcla de patologías. Bien. Desde el punto de vista de filtrado glomerular, como ven, de marcadores de función renal, como ven, filtrados, pues los que habíamos dicho que tienen que entrar, en torno a 30 mililitros minuto año, unos 33. No pacientes muy albuminúricos, no pacientes muy anémicos y, como ven, no hay grandes diferencias entre reducida, preservada y moderadamente reducida, salvo en marcadores cardíacos, que efectivamente suelen ser un poco más elevados en la reducida, y salvo también en el fósforo, que es una cosa curiosa, probablemente tiene que ver con el uso de diuréticos, que es un poquito más importante en moderadamente reducida y en reducida. En el resto, como ven, las 3 poblaciones son bastante parecidas. Bien, ¿cómo se comportó los marcadores de función renal y los péptidos que nos indican cómo está la congestión? Nos llama mucho la atención este resultado, es decir, el filtrado glomerular y la microalbuminuria se mantienen muy estables, incluso mejora un poco el filtrado, a pesar de ser pacientes de altísimo riesgo de progresión, como pueden ver, bueno, pues claramente significativo. La anemia y la ferropenia es algo que se maneja muy bien y que se corrige bastante bien porque estamos muy pendientes. Y los marcadores de congestión, curiosamente, a pesar de lo bien que va la función renal, estos siguen progresando, siguen siendo pacientes que manejan mal la congestión. Hay mucha alteración del metabolismo calcio-fósforo en estos pacientes. De hecho, esto dará lugar a un subanálisis porque es verdad que tienen PTHs como demasiado elevadas para el filtrado que estamos tratando. Probablemente tenga que ver con el uso de diuréticos que aumenta mucho el fósforo, pero como digo, esto será motivo de un segundo análisis. Y, bueno, como ven, en cuanto a calcio, a niveles de fósforo, la única cosa significativa son los niveles de fósforo un poco más altos al final del estudio. Optimización de tratamiento pronóstico. Como ven, en los pacientes con fracción de eyección reducida, hasta un casi 80% de pacientes conseguimos que tengan 3 fármacos al final del seguimiento. Evidentemente, los ARM son muy complicados de iniciar porque son pacientes con filtrados medios en torno a 30 y un poco menos homogéneo en el resto de causas de insuficiencia cardíaca, pero como saben, salvo ISGLT2, el resto de fármacos tienen una indicación, digamos, intermedia. Tratamiento depletivo es lo que llevan todos los pacientes. Como ven, el uso de furosemida es más del 85%, casi 90% en todos, pero es verdad que el uso de diuréticos va aumentando con el tiempo y también va aumentando la dosis necesaria, especialmente en la preservada, no tanto, curiosamente, en la reducida. Y es verdad que la preservada es aquella que necesita más combinación de tratamiento depletivo para mantener al paciente sin congestión. Como ven, un porcentaje importante de pacientes acaban con 3 tipos de diuréticos al final del seguimiento. Bien, fallece un 15% de pacientes, mayor tasa de fallecimiento en preservada que en reducida y la causa es fundamentalmente cardiovascular, como imagino que no sorprende a nadie. Curiosamente, la fracción de eyección reducida no es la principal causa digamos, lo que más asocia a mortalidad y lo que más protege es el número de fármacos pronósticos, cosa que tampoco sorprende, pero bueno, a veces en este tipo de pacientes conviene también resaltar este dato. 12 pacientes iniciaron diálisis con una tasa de mortalidad alta, casi un 50%, y la preservada fue la que tuvo mayor riesgo de entrar en diálisis incluso cuando censuramos con muerte.
Tasa de hospitalización muy relevante, la disminución del número de hospitalizaciones en los pacientes que entran en este proceso. Y como ven también las causas de hospitalización en los pacientes antes de entrar en el proceso, sobre todo de insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca pasa a ser la segunda causa después de entrar en la unidad cardiorrenal. Y la tasa de ingreso anual, que estaba en torno a 0,4 ingresos año, disminuyó a la mitad cuando hablamos de insuficiencia cardíaca y, bueno, digamos que aumenta ligeramente, aunque sin significación, los ingresos por toda causa. Recuerdo que son pacientes muy añosos y con bastante comorbilidad. Como conclusiones, bueno, hemos conseguido analizar este modelo y demostrar que es un modelo útil, primero para optimizar el tratamiento en pacientes con mucha complejidad, tratamiento con características pronósticas cardíacas y renales y que además esto puede tener un impacto muy importante en la mortalidad de estos pacientes. Parece que es un método útil para prevenir progresión de enfermedad renal en estos pacientes que son de alto riesgo de progresión y, sobre todo, hemos demostrado que conseguimos disminuir la tasa de rehospitalización por insuficiencia cardíaca, lo cual en sí mismo yo creo que ya es un resultado bastante esperanzador para mantener este tipo de asistencia que es, digamos, de alto coste, sobre todo en términos de personal. Muchas gracias. Bueno, María, muy bien. ¿Alguna pregunta entre los asistentes? Secundino. Hola. Bueno, María, te felicito por la presentación. A mí me llama la atención una cuestión de cómo, si es que lo hacéis, evaluáis la composición corporal de estos pacientes, si controláis cómo pautáis los diuréticos, si tenéis algo que ver con el agua, la fragilidad, la sarcopenia. En fin, es un mundo que en este grupo de pacientes no está estudiado ni está evaluado. A mí me gustaría saber si tú eres o lo tienes proactivamente planteado de cara al futuro, porque posiblemente muchos de estos pacientes con nutrición, más composición, más manejo de volumen, podemos reducir el inicio de terapia sustitutiva, por ejemplo, o la mortalidad, no lo sé. Esa es la pregunta que... No me he extendido porque si no, la verdad es que no daba tiempo. Estamos muy estandarizados cómo valoramos estos pacientes. Esto es una unidad con estructura de hospital de día, es decir, todos los pacientes cuando entran se encaman, se les hace electro, se les hace bioimpedancia con Maltron, hacemos Vexus y luego tenemos siempre péptidos. Entonces hacemos una valoración de la composición, la congestión multiparamétrica con péptidos, con Vexus y con bioimpedancia. La bioimpedancia da muchísimos valores. De hecho, para el día a día nos fijamos mucho en la composición, en la cantidad de agua, ¿no? Y por demás se puede ver con que tú conoces cómo va la Maltron, puedes ver la evolución del paciente. Sí. Pero es verdad que hay muchísimos datos de sarcopenia que estamos recogiendo, pero que todavía no hemos analizado, porque es verdad que la sarcopenia es algo muy, muy importante en estos pacientes. Hasta qué punto impacta o no en la evolución, pues tendremos que verlo, ¿no? Y luego el ajuste de terapia depletiva se hace siempre en función de la evaluación de la congestión con los 3 parámetros, ¿no? Y con la clínica del paciente, que a veces es el cuarto punto discordante, porque a veces hay pacientes que están aparentemente muy bien y luego pues el resto de la valoración no les ve tan bien, ¿no? ¿Tenéis mucho paciente frágil o no? Por definición son todos pacientes frágiles, es decir, más de 65 años, comorbilidades, evidentemente. Pero es verdad que la edad en estas cosas no es lo que marca más la fragilidad, es mucho más, muchas veces también un poco el componente social, que es muy importante, el tener, soporte familiar, y luego las comorbilidades, ¿no? El paciente diabético, por ejemplo, en general tiene mucha más fragilidad que el paciente no diabético cuando reunimos todo esto, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muy bien, María, ya con esto pasamos a la siguiente comunicación, que vamos ahí un poquillo al límite. Siguiente comunicación, doctora González. Genetic Modulation of Endocrine Fibroblast Growth Factor. Me lo han puesto traducido. Lo iba a decir, ¿no? Porque, claro, no todo el mundo sabe tanto inglés como yo, entonces... Modulación genética de los factores de crecimiento fibroblásticos endocrinos en la enfermedad renal crónica, perspectiva sobre las variantes de FGF21 y la desregulación de FGF19. Bueno, buenas tardes. Y como estábamos diciendo, vengo a hablaros sobre los factores de crecimiento fibroblástico. Los factores de crecimiento fibroblástico son una familia de proteínas bastante grandes y nosotros nos hemos centrado en los factores endocrinos,
Estos factores endocrinos están regulados por cloto, que posiblemente también os suene, y bueno, tienen dos receptores principales, que también os hablaré un poco de ellos, que es el 1 y el 4. ¿Qué tienen de peculiaridad estos FGF endocrinos? Bueno, pues que actúan como hormonas circulantes. Las encontramos en nuestro plasma y están en nuestro organismo, y después que sus concentraciones o la desregulación de ellas se ha visto, o existe en bibliografía, que está implicada en la patogénesis de enfermedades crónicas. Como posiblemente todos sabréis, o por lo menos os sonará, como el FGF23 está relacionado a la enfermedad renal crónica, pero no es el único. Es por ello por lo que nosotros consideramos que puede ser un potencial marcador de enfermedad renal crónica. Como os decía, esta familia está formada por 3 proteínas. En primer lugar, os cuento un poco el FGF23. Como todos sabéis, bueno, pues tiene una regulación renal y está implicada en el metabolismo del fosfato y de la vitamina D. Pero además me gustaría destacar los otros dos. En primer lugar, el FGF19 regula la síntesis de ácidos biliares y participa en el metabolismo de la glucosa, al igual que el FGF21, que está implicado en el metabolismo energético, aumentando la lipólisis, la cetogénesis y la sensibilidad de la insulina. Entonces nosotros nos planteamos que por qué no sería importante estudiar no solo el FGF23, sino el resto de ellos, ya que al estar implicados en el metabolismo de la glucosa y los pacientes renales tener una alta tasa de pacientes con enfermedad diabética, podría ser interesante ver también cómo estaban afectados estos otros marcadores dentro de la enfermedad renal, ya que no existen estudios sobre ello. Para ello, bueno, pues nosotros hemos contado con 1.182 participantes, de los cuales 237 son enfermos en estadio 3, 333 en estadios 4 o 5, 243 ya estaban en algún tipo de terapia renal sustitutiva y 387 controles. Decir que es un estudio multicéntrico y que no solo nosotros desde Badajoz, donde hemos recogido la mayoría de los pacientes, sino que bueno, con el Hospital de Soria pues también nos han ayudado a recoger los controles. De todos estos pacientes, con previo consentimiento informado, se ha recogido una muestra de sangre, las cuales se han utilizado tanto para extracción de plasma como de ADN, y que luego bueno, pues se ha recogido de todos estos pacientes todo lo que es una analítica de seguimiento, densidad de la extracción, junto con todas sus variables correspondientes, tanto antropométricas, demográficas y sus antecedentes personales. Y bueno, pues con estos estudios hemos llevado a cabo 2 determinaciones. En primer lugar, hicimos una determinación de los niveles plasmáticos de estos 3 FGFs. Entonces lo hacemos por ELISA y como peculiar, creo que todos conozcáis mucho la técnica de ELISA, pero deciros que utilizamos este aparato que veis aquí. Se llama ELA y lo bueno que tiene, o la posibilidad buena que sacamos de aquí, es que medimos los 3 marcadores a la vez desde la misma muestra de plasma del paciente, son mediciones por triplicado y solo se tarda 2 horas. Que si no estéis acostumbrados, pero bueno, un ELISA manual son 2 días de trabajo para hacer eso. Así que facilita mucho. Y por otra parte, a la vez, igual que determinamos por ELISA los niveles, hicimos unos análisis genéticos de estos 3 FGF y de sus receptores correspondientes. Estos análisis genéticos los hacemos mediante TAC-SNP. Estos TAC-SNP son mutaciones puntuales en una zona del gen que representan la variabilidad de una zona en concreto. Entonces, cogiendo simplemente unas cuantas variantes a lo largo del gen, podemos tener la representación completa del gen sin tener que hacer una secuenciación completa. Y aparte, bueno, pues recalcar un poco que entendáis que con 1.182 pacientes y muchas variables, los análisis estadísticos pues son también un poco más potentes. Y bueno, pues con todo este estudio, lo primero que hicimos fue mirar cómo eran estos niveles plasmáticos en nuestros pacientes renales. ¿Y qué observamos? Bueno, pues en primer lugar lo esperado, que en el FGF23 aumentaba de forma muy significativa los niveles conforme avanzaba la enfermedad renal. Pero destacar que no solo ocurría en el FGF23, sino si observáis las otras 2 gráficas, tanto en el 19, que está a la izquierda, como el 21, veis que también aumenta de forma significativa en todos los estadios conforme avanza la enfermedad renal. Por tanto, destacar que todos los FGF aumentan y no solamente el FGF23. Y con ello, lo que decidimos hacer, decimos, vale, tenemos 3 marcadores y hemos decidido hacer una puntuación combinada de estos 3. Esto se hace mediante un análisis factorial múltiple y medidas estandarizadas, es decir, a cada paciente le damos un valor ponderado que tiene en cuenta los 3 FGFs, pero no es una media normal, sino es una media ponderada que le da más peso a las variables que tienen más importancia en nuestro caso. Entonces, una vez teníamos una puntuación que correspondía a cada paciente, lo que hicimos es una clusterización. Separamos a la población en 5 grupos para ver si este FGF23 era capaz o no de separar a la población renal.
Y lo que obtuvimos fue esta gráfica de aquí que veis. Las rayas de colores son la separación que el modelo matemático nos hizo. Y nosotros lo comparamos a los estadios de enfermedad renal. ¿Qué pudimos observar aquí? Bueno, pues que nuestros pacientes que habían conseguido valores más altos están ubicados todos en los últimos estadios de enfermedad renal, es decir, cuando la enfermedad está más avanzada, mientras que las personas que tenían puntuaciones más bajas de estos 3 FGFs se quedaban en los estadios iniciales, destacando, por ejemplo, que el score más alto que nos dio la puntuación solamente estaba en pacientes de diálisis. Por tanto, nuestro modelo es capaz de diferenciar cómo están los pacientes simplemente viendo pues, la puntuación de los FGFs. Además de observar lo que son las variantes a niveles plasmáticos, observamos las variantes genéticas de estos niveles. ¿Qué hicimos? Analizamos los 5 genes estudiados, los 3 FGFs y sus receptores. Y bueno, es un análisis que está ajustado con un modelo de regresión lineal, con las variables, bueno, pues las principales que se ajustan en estos casos, y observamos la tabla que podemos ver aquí. ¿Qué vimos o qué nos llamó la atención? Bueno, pues si os fijáis, casi toda la significación está en la parte superior de la tabla. La parte superior de la tabla es la influencia que tiene las variantes genéticas del FGF21 sobre sí mismo y sobre los otros FGF. Y lo que más nos llama la atención es que 6 de los 11 SNP del FGF21 modificaron significativamente las concentraciones del 19 y no las suyas propias. 2 de ellas siendo altamente significativas incluso después de corregir por Bonferroni. Y con ello, entonces, nosotros concluimos que todos los FGFs endocrinos desempeñan un papel relevante en la enfermedad renal crónica y no solo el 23, como está altamente descrito, que una puntuación combinada que integra las concentraciones circulantes de los 3 FGFs puede funcionar como biomarcador de riesgo en pacientes renales y que 2 variantes del 19, esas que os muestro ahí, que afectan a las concentraciones plasmáticas del FGF19 y que esta asociación también tiene consecuencias clínicas. Y nada, bueno, pues dar las gracias, que este es el equipo y decir, bueno, que es una publicación que si todo va bien estará ya, forma parte de una publicación que tendremos las próximas semanas ya para que se pueda leer. Enhorabuena, Laura. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Sí, hola, felicidades por el estudio y la novedad. Bueno, parece ser que están determinados los niveles genéticamente, pero varían según la función renal. O sea, debe haber factores clínicos que los modifican. Yo, por ignorancia total, has mencionado que los otros FGF intervienen en el metabolismo. ¿Habéis segmentado por pacientes que estén en tratamiento con ISGLT2 o no, si se modifican estos niveles de estos fármacos, para conocer un poco la fisiología de... Pero, ¿niveles o genética estás preguntando? No. Es que no, nivel no. Sí, niveles. No, la genética no se No, claro, es que has dicho genética primero y por eso me quedo... Los niveles, sí. Realmente no, o sea, esto va todo poco a poco. Sí que lo tenemos recogido y es una de las intenciones de hacer próximamente, porque en formas de tratamiento no nos hemos todavía involucrado, pero sí lo tenemos recogido a vista de hacer y de mirar con los fármacos. Bueno, felicitaciones por la presentación. El FGF21 y 19 están implicados en el cardiorreno metabólico como tal. Entonces, una de las cuestiones es que, por ejemplo, en el hígado graso están muy exacerbados el FGF21, sí, sobre todo el 21 sobre el 19. Y esto, mi pregunta es, ¿esto tendrá implicaciones donde los GLP-1 puedan influir, sobre todo en los cardiorrenometabólicos, para reducir el FG21 y el 19, que a su vez debe depender algo, pues como ha preguntado aquí el compañero, en el aclaramiento, en la eliminación renal de las fosfatolinas? Nosotros ahora mismo nos hemos centrado, o sea, ya os digo, el estudio es bastante grande, es un marcador doble porque nos sale tanto que tiene relación cardíaca como relación renal. Y sí que nos hemos centrado en ver un poco la diferencia entre pacientes diabéticos y no diabéticos. Eso sí que lo tenemos hecho. Y a los diabéticos sí que están los niveles alterados, con mayor alteración. De todas formas, como el 21 y el 19 ambos están más relacionados en el metabolismo, también existe algo de información sobre que tiene que ser una regulación compleja, de que entre ellos tienen una autorregulación que van aumentando y disminuyendo niveles. Por ejemplo, una de las variantes que nos sale muy significativa es protectora. La variante
hemos visto que los pacientes que tienen esa variante es al revés, lo que tienen son menores niveles, no mayores. Y el siguiente paso, como os decía antes, pues sería un poco involucrarlo ya con los fármacos, si realmente también estos pacientes con más o menos niveles les afecta o no los fármacos. Muy bien. Gracias, Laura. Seguro que en Murcia nos vas a poder dar la respuesta a todas estas cuestiones que estamos planteando y enhorabuena una vez más. Pasamos a la siguiente comunicación. La doctora Fernández. Impacto del fósforo y paratormona en el hueso de ratas sanas y ratas con insuficiencia renal crónica. No es la doctora Fernández. No soy Sara Fernández, por desgracia. Preséntese usted, por favor. Pues me llamo Francisco Javier, pero bueno, podéis tratarme como Fran. De Oviedo. Oviedo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Procedo entonces con... Uy, que esto no tira. Primero declarar que no tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, primero, como una breve introducción, quisiera decir que la enfermedad renal crónica, debido a la afección que tiene sobre la función renal, deriva en una hiperfosfatemia y esta hiperfosfatemia, a su vez, aumenta los niveles de PTH. PTH, la cual es importante para nosotros porque tiene un efecto directo sobre el hueso, ya que es uno de los principales reguladores de la vía RAN-Ligand-OPG y el nuevo miembro descrito, LGR4. Muy brevemente descrita esta vía, tenemos RAN-Ligand, el cual se va a unir a RANK en los osteoclastos para fomentar procesos de reabsorción ósea, y luego a su vez tenemos OPG, que es secretado por los osteoblastos, el cual va a secuestrar a RAN-Ligand, puesto que es un receptor soluble, y va a inhibir estos efectos. Además, el EGR4 puede actuar de dos formas, o bien mediante la unión a RAN-Ligand, impidiendo su unión a RANK en los osteoclastos, inhibiendo la osteoclastogénesis y produciendo señales de formación ósea, o bien mediante la unión de sus nuevos ligandos, las respondinas, que son secretados por los osteoblastos, y lo que fomentan serían procesos de formación ósea al mejorar o fomentar la maduración de los osteoblastos. Con esta breve introducción nos planteamos los siguientes dos objetivos, siendo el primero, investigar el impacto de la ingesta elevada de fósforo sobre el hueso de ratas con función renal normal, insuficiencia renal crónica, con y sin control de la PTH, y un segundo objetivo que consistiría en evaluar el potencial como biomarcadores de los elementos de la nueva vía, de la vía RAN-Ligand-OPG y el nuevo miembro, el EGR4, y sus ligandos, las respondinas y el deterioro óseo. Para llevar a cabo esto, generamos el siguiente modelo experimental que podéis ver aquí en pantalla, en el cual partimos de unas ratas Winstar, las cuales dividimos en función renal normal, a las cuales se les dieron dos dietas. Primero, una dieta con un contenido de fósforo normal, un 0,6%, y una dieta con un contenido alto en fósforo, un 0,9%, y a los individuos restantes, o bien fueron sometidos a la eliminación de las glándulas paratiroides con un pellet de PTH para mantener los niveles normales, y a los cuales a los 7 días se les analizó los niveles de PTH intacta para corroborar que se había realizado el procedimiento adecuadamente. Y luego a este grupo, más el grupo que aún nos queda con función renal normal, se les sometió a una nefrectomía subtotal 7/8. De forma que, y haciendo el mismo procedimiento con las dietas que hicimos con los individuos de función renal normal, obtenemos los 6 grupos experimentales del estudio. Luego, los resultados se obtuvieron o bien por el estudio de las tibias por microtomografía computerizada o bien mediante el estudio de los niveles séricos de tanto RAN-Ligand, OPG, LGR4 y sus nuevos ligandos mediante estudios ELISA. Esta metodología nos permitió obtener una gran batería de resultados, los cuales hemos dividido en 4 categorías, siendo la primera la bioquímica. Mencionar que, bueno, gracias al aclaramiento de creatinina se redujo significativamente en todos los grupos sin importar la dieta, lo cual es un claro ejemplo de que la eliminación del riñón se realizó de forma adecuada. Luego que el fósforo sérico aumentó tanto al introducir una mayor cantidad de fósforo en la dieta como al provocar la insuficiencia renal crónica. Y luego, como mencioné previamente en la introducción, al provocarse un aumento del fósforo en suero, los niveles de PTH aumentaron. Y añadir que, efectivamente, la eliminación de las glándulas paratiroides fue adecuada, puesto que no se detectaron niveles de PTH intacta, y que el pellet, la forma PTH 1.34, que es la forma activa, logró mantener unos niveles dentro de lo que serían unos rangos más o menos normales. Pasando al siguiente grupo de resultados, tenemos los resultados del hueso trabecular, en el cual el primer parámetro que miramos fue la densidad mineral ósea, y aquí podemos apreciar que si bien el fósforo por sí solo logra provocar una reducción de este valor, la IRC por sí sola no lo logró y necesitó de una dieta con un contenido de fósforo elevado para provocar el mismo efecto que provocó el fósforo por sí solo. Y esto a su vez nos va a dar una pista de cómo se encuentra la microestructura de la tibia, puesto que, como podemos ver en estos 4 valores, no solo tenemos un mayor grosor trabecular debido al estrés mecánico, sino que además las trabéculas están más separadas, hay un menor número de trabéculas y las conexiones entre ellas también son menores.
Aquí cabe la pena destacar que el control de los niveles de la PTH logró atenuar estos efectos negativos que provocó el aumento del fósforo. Ahora pasando al compartimento cortical del hueso, si bien aquí tengo un montón de parámetros que hemos analizado, me voy a quedar simplemente con el grosor cortical, puesto que ya que todos se comportan de forma similar, creemos que es el que mejor resume todos los resultados. Aquí lo que vamos a observar son dos cosas. Primero, que al contrario que en el caso anterior, el fósforo por sí solo no provocó un efecto negativo, y la IRC sí que lo logró, y además cuando se combinó con una dieta fósforo alto, el efecto provocado fue aún mayor. Y ahora sí, al igual que en el caso anterior, el control de los niveles de la PTH nos permitió atenuar este efecto negativo. Finalmente llegamos a los últimos resultados que obtuvimos, que fueron los resultados con carácter de biomarcadores, en el cual primero miramos los biomarcadores clásicos de esta vía, los cuales son RAG-ligand, OPG y el ratio entre ambos. Primero, mencionar que en RAG-ligand lo que sí que vimos fue un aumento significativo al provocarse la insuficiencia renal crónica y que en este caso el control de los niveles de PTH no logró atenuar esta subida. Como en OPG no nos salieron diferencias significativas, lo que observamos en el ratio entre ambos es un reflejo de lo que ocurre con RAG. Lo mismo, tenemos un aumento en la insuficiencia renal crónica y el control de la PTH no logró atenuar estos valores. Finalmente tenemos los valores medidos de los nuevos miembros de esta vía, que serían el EGR4 y sus ligandos, la respondina 1 y respondina 4, y mencionar que si bien en el EGR4 no obtuvimos ninguna diferencia significativa, en ambas respondinas, no solo el fósforo, sino también la insuficiencia renal crónica, provocó un descenso significativo de sus valores. Teniendo en conjunto todos estos resultados que hemos obtenido, pues postulamos las siguientes dos conclusiones. La primera, que mientras que el fósforo sí que provocó un efecto negativo en el hueso trabecular, sin necesidad de que existiera una insuficiencia renal crónica, fue la insuficiencia renal crónica sola la que primero afectó al compartimento cortical. Y en ambos casos cabe la pena destacar que el control de la PTH logró atenuar o prevenir un poco estos efectos negativos. Como última conclusión, obtuvimos que tanto RESPO1 como RESPO4 podrían ser postuladas como biomarcadores para el deterioro óseo. Y con esto doy final a mi charla y bueno, quisiera agradecer una vez más a los miembros de mi grupo por el metabolismo óseo vascular, enfermedades inflamatorias crónicas del Instituto de Salud del Principado de Asturias, ISPA, de aquí en Oviedo, y quedo aquí para cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo tengo una. ¿Habéis tratado con vitamina D para ver si algún paciente, algún animal, para ver si esto se cambia significativamente la mineralización o no, o los resultados? En este estudio no. Pero ahora mismo tenemos un estudio del cual hemos acabado ahora también con ratas, a las cuales se les ha provocado una insuficiencia renal crónica, en las cuales sí que les hemos administrado, en este caso, paricalcitol. El problema es que los sacrificios tuvieron lugar hace una semana, 2 semanas más o menos, por lo cual aún no tenemos ningún resultado que podamos presentar, pero sí se ha hecho. Pues te animo para que Murcia nos lo cuentes. Gracias, nos veremos allí el año que viene. Venga. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente. Doctora, a ver, voy a esperar. Vale. María del Mar Rodríguez San Pedro, influencia de las variantes del gen TT2 en la inflamación de los pacientes con enfermedad renal crónica, de Madrid. Buenas tardes. Como ya sabéis, la enfermedad renal crónica es como se denomina a una serie de desórdenes que afectan a la estructura de la función renal. Se diagnostica principalmente con la tasa de filtrado glomerular. Las causas principales son la diabetes y la hipertensión. Los tratamientos que hay son el tratamiento renal conservador y los tratamientos renales sustitutivos. Y además asocia una serie de comorbilidades como es el incremento del riesgo cardiovascular y la mortalidad por estos eventos y el envejecimiento prematuro. Un punto importante del trabajo es la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. Así es como se denomina la aparición de mutaciones en más de 100 genes distintos en células de la médula ósea, concretamente células madre hematopoyéticas, principalmente de la línea mieloide. Estas mutaciones van a conllevar a la expansión clonal porque aportan una ventaja selectiva a estas células, apareciendo muchas células en la sangre periférica que presentan estas mutaciones.
Es un fenómeno que se ha asociado al envejecimiento y además tiene una gran importancia clínica porque se asocia a un incremento de la mortalidad, del riesgo cardiovascular y del desarrollo de neoplasias hematológicas. Además, se ha sugerido que podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Concretamente, nuestro estudio se va a centrar en el gen TET2, que codifica para la proteína TET2 una desmetilasa que va a llevar a cabo el primer paso de la desmetilación del ADN. Además, se ha visto que tiene una función esencial en la restricción de la expresión de las citoquinas inflamatorias y que promueve estas deficiencias un estado proinflamatorio. La hipótesis del estudio sería que en la enfermedad renal crónica y también las comorbilidades y complicaciones asociadas podría estar implicado este proceso de hematopoiesis clonal y además asociarse a la alteración que observamos en la enfermedad renal crónica, como podría ser el incremento de la inflamación. El objetivo general del estudio sería ampliar el conocimiento sobre las bases genéticas que subyacen a la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, y los objetivos específicos serían determinar si los pacientes con enfermedad renal crónica presentan mutaciones relacionadas con CHIP en el gen TET2, determinar si existe una relación entre la presencia de estas mutaciones y el tratamiento de la enfermedad renal crónica y relacionar estas mutaciones de la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado encontradas con otros aspectos de la enfermedad como la inflamación. En el estudio se incluyeron 14 pacientes con tratamiento de enfermedad renal crónica avanzada en estadios 4 y 5 de la enfermedad, 19 pacientes en hemodiálisis y 17 controles. La sangre era obtenida del servicio de nefrología el 12 de octubre, donde se trasladaba a la Universidad Complutense de Madrid, se extraían las células mononucleares, de ahí el ADN, se realizaba una PCR y posteriormente la secuenciación. Del plasma de esa sangre también se determinaba la concentración de citoquinas inflamatorias. Con respecto a los resultados de las variantes genéticas observadas, en este gen TET2 encontramos 4 variaciones presentes en nuestra población. Para abreviar, las voy a denominar 1, 2, 3 y 4. Todas estas variaciones se encontraban en general en heterocigosis, salvo en el caso de la tercera variación, que también encontramos algunos individuos que la presentaban en homocigosis. Estas son las variantes que encontramos y todas ellas se asociaban a un cambio de aminoácido, por lo que podrían implicar una alteración de la función de esta proteína TET2. Hay que destacar que estas mutaciones, estas variantes, no se encontraban aisladas, sino que en algunos pacientes había varias. Con respecto a esta tabla muestra las combinaciones de variaciones que hemos encontrado en nuestra población y en todas las combinaciones se distribuyen de manera similar en todos los grupos, excepto en el caso de la tercera variación, que es más frecuente cuando se encuentra en heterocigosis en pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis y cuando se encuentra en homocigosis solo aparece en pacientes de enfermedad renal crónica avanzada. Además, esta tercera variación, cuando se encuentra junto con la segunda y la cuarta, solo aparece en pacientes de enfermedad renal crónica. Por todo ello, podemos concluir en este apartado que las variantes encontradas en el gen TET2 no aparecen de manera más frecuente en un grupo de tratamiento respecto a otros, a excepción de la variante 3, que es la RS2454206, más frecuente en la enfermedad renal crónica. Vale, con respecto a la expresión de moléculas inflamatorias en función de la modalidad de enfermedad renal crónica, encontramos que nuestros pacientes, tanto en enfermedad renal crónica avanzada como en hemodiálisis, tienden y presentan significativamente un aumento del TNF-alfa y de la interleuquina 6. Además, tiene un aumento del receptor soluble TNFR2 y una disminución del receptor soluble IL-1R1. Por otro lado, también se observa una tendencia al aumento de las ratios citoquina-receptor medidas en estos individuos. Por otro lado, también se observa que hay una disminución de la citoquina que se considera inhibitoria de la inflamación, que es el TGF-beta, en los pacientes de enfermedad renal crónica, y también un aumento de la chemoquina fractalquina o CX3-TL1 en los pacientes de enfermedad renal crónica en ambos tratamientos. Por todo esto, podemos concluir que los pacientes en enfermedad renal crónica presentan un estado proinflamatorio. Con respecto a la expresión de citoquinas inflamatorias en función de la presencia de las variaciones que hemos encontrado, observamos que 2 de ellas, que estaban presentes en los pacientes principalmente, se asociaban también a un incremento de TNF-alfa y de interleuquina 6, a una disminución de los receptores solubles TNFR2 e IL-1R1 y a un aumento de los ratios citoquina-receptor. Observamos lo mismo con esta cuarta variante que hemos comentado anteriormente, aunque en este caso en algunos es una tendencia y no un resultado significativo.
Además, se observa un mantenimiento de los niveles de TGF-beta en el caso de la primera variación que vemos a la izquierda y un ligero aumento en la segunda variación, aunque no llega a ser significativo. En el caso de la fractalquina observamos lo mismo, están aumentadas en ambas variaciones. Por todo ello, podemos concluir que la presencia de estas variaciones se asocia a un estado proinflamatorio similar al observado en pacientes con enfermedad renal crónica. Además, observamos una correlación entre el número de las variantes que encontramos en los pacientes de TET2, además con el aumento de la fractalquina. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que presentaban mayores variantes en las células mononucleares, en el ADN, presentaban también un aumento de la chemoquina inflamatoria fractalquina. Por todo ello, podemos concluir que en la enfermedad renal crónica, que se asocia a una enfermedad cardiovascular y a un daño vascular, mediados por el estrés, un aumento del estrés oxidativo y un aumento de la inflamación, estas mutaciones que hemos encontrado en el gen TET2 podrían implicar una pérdida de funcionalidad de la proteína y estar implicadas en este aumento de inflamación que está mediando la patología. Las conclusiones específicas serían que los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un estado proinflamatorio, que la presencia de las variaciones RS1463-48065 y RS6262-1450 se asocian a un estado proinflamatorio similar al que se observa en los pacientes de enfermedad renal crónica, que existe una correlación positiva entre el número de las variantes en TET2 y los niveles de fractalquina en plasma, y todos los resultados nos llevan a pensar que hay una pérdida de funcionalidad en la proteína TET2 que se sintetiza. Por último, quería agradecer al resto de autores que han contribuido enormemente al trabajo y también a las entidades financiadoras. Muchas gracias por su atención. Muy bien, enhorabuena. María del Mar, ¿alguna pregunta en la sala? Yo solo una pregunta. ¿Habéis correlacionado estos hallazgos con variables clínicas, como por ejemplo resistencia a eritropoyetina, anemia, enfermedad cardiovascular, el estado proinflamatorio, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Pues, este es un estudio todavía muy preliminar, pero sí que tenemos pensado hacerlo con más variables y sobre todo con albuminuria, por ejemplo, y con la tasa de filtrado glomerular, que se ha visto ya en otros estudios que podría estar relacionado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por el trabajo y por haberte ceñido al tiempo. Gracias. Y por último, vamos a presentar el último trabajo, que siempre es injusto porque le queda muy poco tiempo, pero tiene todo el tiempo, igual que los demás. Doctor Juan León Román, resultados a largo plazo de los pacientes que desarrollaron fracaso renal agudo tras el tratamiento con linfocitos T-CAR. Hola con todos y gracias por la presentación. Primero vamos a comenzar viendo más o menos qué es un CART. Un CART se compone de una fracción variable de la cadena simple de un anticuerpo, también con el receptor de las células T, y con esto tenemos el CART de primera generación. Este CART tiene la parte que es del ectodominio. El ectodominio se encarga de juntarse con el antígeno específico. Tenemos la región bisagra que le da una flexibilidad a esta unión. Tenemos el dominio transmembrana y luego tenemos el endodominio. El endodominio es muy importante porque es el dominio encargado de la respuesta inflamatoria siguiente. Habiendo hablado ya del CAR de primera generación, el problema es que tuvo una respuesta bastante débil y fue una respuesta corta en largo del tiempo. Por eso los estudios desde ese entonces en adelante se encargaron en modificar tanto la especificidad del ectodominio como también del endodominio, agregar ciertos dominios extras. A partir de eso tenemos el CART de segunda generación, tercera generación y cuarta generación con dominios coestimuladores. El éxito que ha tenido el CART desde el punto de vista hematológico con los linfomas y con las leucemias, sobre todo en aquellas patologías que eran refractarias y que tenían muchas recaídas a pesar del tratamiento conservador, nos condujo a hacer un estudio para ver qué pasaba realmente desde el punto de vista renal tras la infusión de este nuevo tratamiento. Y por eso publicamos el año pasado nuestra experiencia en nuestro centro en el Hospital Valdebrón de una muestra de aproximadamente 115 pacientes. Pudimos evidenciar que 24 pacientes, que es decir, el 21% de la muestra inicial, desarrolló un fracaso renal agudo durante el primer mes
y pudimos identificar también los factores de riesgo asociados e independientes al desarrollo de lesión renal aguda, como el sexo masculino, enfermedad renal crónica y el estado proinflamatorio que tienen estos pacientes, es decir, la neurotoxicidad y el síndrome de liberación de citoquinas. Con todo ello, definimos que tras la infusión del CART, más o menos entre el 20 y 30% de pacientes van a desarrollar un fracaso renal agudo y que si bien es una complicación común, pero es leve y tiene una rápida recuperación. A partir de ello, nos preguntamos, ¿pero y qué pasa después? Porque teniendo en cuenta que los hematólogos, esto se quedará entre nosotros, los que estamos aquí, siempre van un paso adelante a nosotros en tratamientos linfodepretivos, entonces podemos utilizarlo esto para nuestras propias enfermedades. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasa después? Vamos a ver un seguimiento a 2 años. Con la misma muestra que tuvimos inicialmente 115 pacientes, revisamos las historias clínicas de los pacientes que permanecieron con vida tras 2 años de la infusión del tratamiento. A partir de ello teníamos que 70 pacientes fallecieron, 24 regresaron a su centro de referencia original y 21 pacientes permanecieron con vida. Tenemos un esquema de cómo fue la secuencia temporal de este nuevo estudio, es decir, partimos de un tiempo cero de una muestra de 115 pacientes que recibieron el tratamiento de precondicionamiento y también del CART consecuentemente. Revisamos qué pacientes fueron supervivientes de 24 meses después de la infusión, que en total eran 21 pacientes, 94 se quedaron ya sea por referencias o por que fallecieron sobre todo por progresión de la enfermedad, y a partir de ello vimos cuál de estos pacientes desarrollaron fracaso renal agudo durante el primer mes y cuáles fueron sus complicaciones. La tabla primera que mostramos aquí tenemos las características clínicas y demográficas de los pacientes, 58 años de media, predominantemente sexo masculino, hipertensión el 33%, diabetes casi el 5%, no había ningún paciente con enfermedad renal crónica establecida, una creatinina media de 0,77, la neoplasia o el linfoma difuso de células grandes B fue el trastorno hematológico predominante y comparamos también 3 tipos de CAR T-cells, que es el ixocaptagin, el tisagenlecleucel y el axicaptagin. Dentro de los eventos adversos tenemos que el 86% desarrollaron un síndrome de liberación de citoquinas, el 14% neurotoxicidad, 6 de estos 21 pacientes presentaron fracaso renal agudo dentro del primer mes tras la infusión del CAR-T. Ningún paciente requirió terapia renal sustitutiva con diálisis. El fracaso renal agudo no estuvo asociado con una mayor mortalidad tras unos 57 meses de seguimiento. Además de esto, pudimos ver cuál era la evolución de la función renal tras la infusión del CAR-T en un periodo de 24 meses. Comparamos los tipos de tratamientos que teníamos disponibles, el ixocaptagin, el tisagenlecleucel y el axicaptagin, y a pesar de que vimos un poco de deterioro de la función renal para el ixocaptagin 12 meses después de la infusión y para el axicaptagin para el mes 24, estos resultados no fueron estadísticamente significativos después de los modelos multivariables. Dentro de la eficacia, y quizás esto es una de las cosas más importantes de la presentación, es que 12 pacientes alcanzaron remisión completa después de 12 meses y 11 pacientes la mantuvieron dentro de 24 meses. Hay que tomar en cuenta que estos pacientes, la primera muestra, primera corte, eran pacientes que estaban bastante mal, habían sido muy refractarios o habían recaído incluso con una media de 4 líneas de tratamiento desde el punto de vista hematológico. Entonces, la prevalencia del fracaso renal agudo tras la terapia de CAR-T es inferior al 30%, es decir, es relativamente seguro, y su aparición ocurre predominantemente durante la primera semana después de la infusión. El desarrollo del fracaso renal agudo es común, leve y con una rápida recuperación después de su inicio, y el fracaso renal agudo transitorio después de la terapia de CAR-T-cell no se asocia con una mayor mortalidad después de 2 años de seguimiento. Con todo esto puedo decir que el CAR-T será y puede ser un tratamiento, una herramienta más, un arma más para nosotros y para tratar no solo enfermedades autoinmunes o sistémicas, sino también para el trasplante renal. Y creo que lo hice en tiempo récord, así que gracias. Muy bien, Juan, enhorabuena. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿No os animáis? Bueno, pues nada, Juan, yo felicitarte y preguntarte, porque igual tampoco entendí muy bien la presentación, pero
habéis analizado el grupo de pacientes que sobrevivieron 2 años, ¿no? Sí. Y que tenían fracaso renal. Los que no sobrevivieron 2 años y los que tuvieron fracaso renal en esa rama también tuvieron resultados similares en cuanto a preservación de función renal o no. En ese punto no los analizamos porque más bien nos enfocamos en aquellos pacientes que habían sobrevivido 2 años después de la infusión. Es verdad que ahora estamos comenzando ese estudio, lo estamos ya ajustando un poquito más, estamos buscando más muestra y todo, que puede ser un punto muy bueno también para incluirlo en el futuro estudio. Muy bien, pues nada, pues felicitarte por el tiempo y por la presentación. Y nada más, concluimos la sesión. Creo que en tiempo han sido presentaciones muy ilustrativas de todo el espectro de enfermedad renal crónica, desde clínicas de investigación básica, onconefrología y demás. Y si nos hemos pasado, sin duda ha sido por culpa del moderador. No os preocupéis los ponentes, que lo habéis hecho muy bien. Y nada más.